Hola, buenas noches. Empezaremos de manera ordinal a rellenar la tabla. Por supuesto, recurriremos hartas veces al diagrama de XLI o lo necesario en realidad para poder ordenarnos. Por ejemplo, como es por orden ordinal, entonces empezaremos con el número 10, el JC10. JC10 pertenece a una razón de temperatura entre los estanques TK3 como maestro y TK1 como esclavo, porque tiene que estar un 50% de lo que sea el maestro que es TK3. Es decir, T3 da el set point y T1 arregla el problema a través del Joule control. La acumulación de calor sigue siendo el proceso, pero en vez de temperatura constante es razón constante en la acumulación de calor del estanque 1. Entonces, el JC es un Joule Control o un controlador de potencia. En el controlador de razón es del controlador de razón de temperaturas T1 y T3. La variable controlada es la temperatura del estanque 1 en función de la de T3. Variable que alimenta al controlador es la temperatura del estanque 1, pero en este caso no aplica porque este control en particular es como una válvula. El tipo set point sí es remoto porque lo entrega otro instrumento o controlador. El TC10 es un controlador de temperatura esclavo en el control de razón de temperatura entre los estanques y la variable controlada es la razón. La variable que alimenta el controlador son las temperaturas del estanque TK1 y TK3. La clase de setPoint en el control de razón siempre es remoto. TT10, transmisor de temperatura esclavo en el control de temperatura T1, T3. Razón es la variable controlada, disculpen. Razón entre T1 y T3, variable que alimenta el controlador, temperatura del estanque 1. Clase de setPoint no aplica porque es un instrumento. El TT20 es el transmisor de temperatura maestro en el control de temperatura entre los estanques. La variable controladora es la razón. La variable que alimenta el controlador es la temperatura del estanque TK3 y la clase de setPoint no aplica al ser un sensor o transmisor. Pero él es el maestro sí y lo indica el diagrama de XLI T3, por lo tanto él es el que da el setPoint y el que comanda al controlador. Aquí el instrumento del setPoint, aquí el controlador del setPoint. Pero en ambos casos son remotos. ¿Me explico? Estamos explicando en realidad el TT20 no aplica, estábamos diciendo, porque no era controlador, era un sensor. El FT30 tiene doble función, se puso así, pero en realidad por un efecto de dibujo, en realidad la señal se comparte a partir de dos nodos. Entonces, esta es una parte en cascada, corresponde entonces en la parte en cascada corresponde a ser un sensor esclavo, pero en la parte de razón corresponde a ser un sensor maestro. Por lo tanto, en la descripción de este tienen que ir las dos estrategias. FT30 el TAG es un transmisor de flujo celular organizado. Es maestro para la mezcla y es esclavo para el nivel. La variable controlada en la mezcla es razón y en la variable controlada en el esclavo es nivel. Y aquí, variable que alimenta al controlador
En ambos casos el de aquí alimenta a este controlador con flujo y el de aquí alimenta por la misma variable, entonces sigue siendo el flujo 1, 3. Y la clase setPoint no aplica ya que es un sensor. El FT40 es un transmisor de flujo esclavo en el control de razón entre los flujos F13 y F23, variable que alimenta el controlador F23 y clase de setPoint no aplica por ser un sensor. Controlador de flujo esclavo FC40, esclavo en el control de razón entre los flujos F13 y F23, variable que alimenta al controlador ambos flujos para sacar la razón, y la clase setPoint se lo entrega en este caso el FT30. En este caso, falta decir que el proceso es mezcla en TK3. La variable salida sigue siendo un medio, pero las variables de actuación para poder mantener la mezcla, la perturbación es el flujo 1, 3 porque hereda lo del flujo, el mal suministro del flujo 1, y la variable de actuación es el flujo F2 que 3 que tiene F2 buen desempeño, por lo tanto hereda a F2, 3. Entonces, con eso queda establecido el lazo de control FC40.